Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Juntos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me
porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarle en tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que me están escuchando a través de este medio. Sean los saludos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar comienzo a este culto de día jueves de evangelización y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a invitar primeramente a que podamos escuchar una alabanza, que glorifiquemos el nombre del Señor para después ya estar pasando directamente al mensaje de su palabra. Así que alabemos al Señor con esta alabanza que viene a continuación. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Bien, hermanos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a pasar a la palabra del Señor. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo número 4. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy día estamos en un día de evangelización, ¿no es cierto?, de aprender de la palabra del Señor, así que les voy a pedir que ahí en sus hogares, ¿no es cierto?, estén muy atentos a la bendición, ¿no es cierto?, y a la exhortación que el Señor nos va a dar en esta tarde. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a repetir. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga, que el Señor use mis labios, tome el control de todo mi ser para poder predicar su palabra. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu santo nombre, glorificado seas tú para siempre, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad preciosa que tú nos das, Señor, de poder estar, Señor, reunidos a través de esta plataforma junto a mis hermanos, Señor, y poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que, Señor, esta palabra está inspirada, Señor. Este libro, Señor, los 66 libros de la Biblia, Señor, están, Señor, entrelazados, Señor, están unidos, Señor, y todos llegan a un solo tema, que es la redención del hombre, Señor. Y queremos pedirte, Señor, en este día que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, y que tomes el control, Señor, de nuestra vida, que abra nuestros sentidos del entendimiento para poder comprender, Señor, el alimento espiritual que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Glorificado y bendecido seas tú para siempre, alabado sea tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que tú entregues tu palabra el día de hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien. Hermano querido, hemos leído, ¿no es cierto?, el Evangelio de Mateo, el primer evangelio en cuanto al orden establecido dentro de la Biblia. Y este evangelio, hermano querido, quiero decirle que nos habla, ¿no es cierto?, en el capítulo nos habla y nos da una información muy detallada acerca de varios aspectos de la vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 4, en el capítulo anterior que leímos recién, nos da y nos habla de cosas muy importantes, ¿no es cierto?, como es la tentación
que sufre el Señor Jesucristo, cómo es que toma estos 40 días en un lugar desértico, en las montañas, ¿no es cierto? Cuando Satanás, el diablo, lo confronta, ¿no es cierto? Lo tienta, ¿no es cierto? Y cómo es el Señor que va venciendo cada una de esas tentaciones con la misma palabra del Señor. Nosotros hemos aprendido, hermano, que la palabra del Señor es lo más, pero lo más importante para nosotros, en nuestra norma de conducta, es la base sobre la cual nosotros operamos. Si no tenemos esa concepción clara, no podemos tener una idea, ¿no es cierto?, clara de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Por eso es tan, pero tan importante, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ¿no es cierto?, escudriñemos la palabra del Señor, escudriñemos las Escrituras, ¿no es cierto?, aprendamos del Señor. Tenemos que conocerlo cada día más, ¿no es cierto?, porque la palabra del Señor es la base, es la regla, es la estructura sobre la cual nosotros operamos. La palabra del Señor nos dice lo que está bien y la palabra del Señor nos dice lo que está mal. Nosotros lo tenemos todo en la palabra del Señor. Y en el capítulo 4 el Señor va venciendo cada una de esas tentaciones que Satanás, ¿no es cierto?, le hace en el desierto. La va venciendo con la misma palabra del Señor, porque le dice: escrito está, ¿no es cierto? Así que la palabra del Señor es la base para nosotros, hermano querido. Ahora, hermano, en el capítulo 5 ya, ¿no es cierto?, que hemos leído el día de hoy, tiene como un título el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, ¿no es cierto? Como contexto general, el Señor Jesucristo aquí está dando una enseñanza, ¿no es cierto?, a las personas. Luego que Juan el Bautista, ¿no es cierto?, viera al Señor y bautizara al Señor, cuenta la historia, ¿no es cierto?, y hay muchos teólogos que sostienen que la mayoría de los discípulos que eran de Juan el Bautista después fueron siguiendo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en una oportunidad determinada, dice que se sube a un monte en Israel. Los montes en Israel no son muy grandes, son montes muy pequeños que tenían una gran planicie, ¿no es cierto? Lo más probable es que Él se sube a la parte más alta en la planicie y comienza a dar esta enseñanza, este sermón, ¿no es cierto? Y nosotros hemos aprendido que las bienaventuranzas son expresiones del mismo Señor Jesucristo, que son absolutamente contrarias al pensamiento humano natural, ¿no es cierto? Pero el día de hoy, hermano, vamos a concentrarnos en solamente un solo versículo, ¿no es cierto?, que es el versículo número 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado, dice, dichoso los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, una vez más, hermano querido, vemos estas palabras que salen del propio Señor Jesucristo, que nos cuesta entender desde el punto de vista carnal. Hay cosas en la vida como, por ejemplo, el llorar, ¿no es cierto?, que está asociado a la pena, está asociado al dolor, está asociado a la tristeza, está asociado a la depresión, que es una de las enfermedades modernas. Y hoy día incluso hay mucha gente que gasta mucho tiempo, mucho dinero incluso, justamente para no estar llorando, para no estar pasando por momentos de lamentación. Sin embargo, aquí vemos que el Señor Jesucristo nos dice justamente lo contrario, algo que en el mundo nosotros no lo esperaríamos. Bienaventurados, dijimos que eran dichosos o dignos de ser envidiados aquellas personas que lloran, porque ellos recibirán, dice, consolación. Lo importante que hay que entender es que el llanto, hermano, es parte de las emociones humanas. Es una expresión de una emoción humana que está asociado a mucha alegría, pero por sobre todas las cosas está asociado a mucha pena y a mucho dolor, un dolor del alma como los psiquiatras lo han catalogado. El tema, hermano querido, es que el mundo llora. Hoy día el mundo está llorando, hoy día la sociedad está llorando. Usted puede ver a su alrededor, ve lo que puede estar pasando en su país, ¿no es cierto? Y aunque de muchas formas
La gente trata de tapar la realidad que vemos, ¿no es cierto? Ahora vienen, ¿no es cierto?, las fiestas, viene con luces, con fuegos artificiales, con distintos tipos de publicidad, en fin, con muchas cosas. El ser humano hoy en día está buscando desesperadamente alivio. Y aun cuando en este mundo se cree que se sonríe mucho, diría yo, hermano, que estamos en un mundo, en una sociedad, en una cultura bastante triste, bastante opaca, en donde el dolor es quizás la constante en cada una de las personas. Entonces, hermano querido, el ser humano hoy día está llorando. El mundo está llorando. Vemos lo que está pasando en Venezuela, hermano, ¿no es cierto? Vemos lo que está pasando en Cuba. Vemos lo que está pasando en nuestro propio país, ¿no es cierto?, con esta sociedad, cómo se ha ido corrompiendo a causa del pecado, cómo ha ido creciendo la delincuencia, cómo han ido creciendo las violaciones, los asesinatos, los secuestros, ¿no es cierto? El mundo hoy día está llorando, la sociedad está gimiendo. La palabra del Señor dice también que la misma creación también gime desde el punto de vista que nosotros le hemos hecho, ¿no es cierto?, un uso completamente despiadado a los recursos naturales que Dios puso a nuestra disposición. Y hoy día estamos pagando el precio de eso también. Muchas veces uno se encuentra con personas, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, se encuentra con personas que dicen que no creen en Dios. Dicen, no, yo no creo en Dios. ¿No es cierto? Se ha encontrado con ese tipo de personas y uno le pregunta, ¿por qué no cree en Dios? ¿Por qué usted no cree en Dios? ¿Y qué es lo que contestan ellos? No, porque hay mucha maldad en el mundo, dice. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si hay mucha maldad, entonces no existe Dios, dice. Sin embargo, estas mismas personas que dicen que no creen en Dios hoy día celebran el día de la felicidad, ¿no es cierto? Y aunque uno, hermano, se pregunte, ¿no es cierto?, y cuando uno se pregunta qué es la felicidad, se va a encontrar con muchas respuestas. Porque ciertamente, hermano, la felicidad es una situación de carácter particular en una persona, pero también es muy esquiva y también es muy pasajera, ¿no es cierto? Porque la felicidad en un momento la tenemos y en un momento ya no está en nuestra vida. Podemos estar pasando momentos felices y momentos amargos y momentos tristes también. Pero hoy día se celebra el Día de la Felicidad. Incluso anda gente, ¿no es cierto? Una vez me tocó a mí en una oportunidad en el centro de Temuco andaba una persona dando abrazos. En el Día de la Felicidad ellos estaban repartiendo abrazos. Sin embargo, hoy día el mundo está llorando. Hoy día vivimos en un mundo triste, en un mundo opaco que tiene un disfraz, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando uno alcanza cierto estándar que nos va a dar esa felicidad, no está. De hecho, hoy día usted le pregunta a una persona inconversa qué es lo que más desean ellos, que sus hijos sean felices. Y nosotros también, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos, ¿qué queremos? Que nuestros hijos tengan un futuro lleno de felicidad, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que uno y el mundo busca la felicidad, una vez que llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas, ahí comprende recién la diferencia entre el gozo y la felicidad. Porque la felicidad, hermano, es algo pasajero, son sentimientos muy agradables, pero muy pasajeros, mientras que el gozo que da el Señor, es un estado permanente del ánimo que tenemos nosotros en nuestra relación con Dios. Y es independiente ese gozo a las situaciones que puedan estar ocurriendo en su vida, en el día de hoy y en el día de mañana. Usted puede estar pasando, ¿no es cierto?, una tormenta, usted puede estar pasando lucha, usted puede estar pasando pena, pero si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted tiene el gozo del Señor, y ese estado que usted tiene dentro suyo es permanente. El gozo no se va, la felicidad es esquiva, la felicidad es pasajera, pero el gozo del Señor lo tenemos los hijos de Dios, los que hemos creído en la sangre de Cristo, en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Entonces, una vez más nos damos cuenta que los pensamientos de Dios, hermanos, no son nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Y que por supuesto tenemos que evaluar las palabras que Jesús dice desde su forma de pensar y por el mensaje de la Escritura. Quiero llevarlo, hermano querido, al libro de Isaías capítulo 55. Vamos al libro de Isaías capítulo 55. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, así como Dios mismo nos está diciendo en el libro de Isaías, hermano, ¿cuál es la diferencia radical en su forma de pensar? El Señor Jesucristo mantiene la misma línea, por así decirlo, y nos confronta con esta serie de bienaventuranzas que van en total contradicción, hermano, con lo que esperaríamos nosotros en el mundo. Hermano querido, si nosotros llevamos a un análisis lógico el versículo 4, ¿qué estaría diciendo? Aquellos que lloran van a ser confortados, ¿no es cierto? Aquellos que lloran van a ser consolados. Por eso, bienaventurados, dice, por eso dichosos, por eso dignos de ser envidiados. Pero hoy día en el mundo yo diría, yo prefiero no llorar y yo prefiero no tener que ser consolado, sino tener un mundo, tener una vida llena de felicidad. Eso es lo que hoy día la gente espera en el mundo. La gente no le gusta llorar. Pero la pregunta radica, hermano, en ¿quién nos va a consolar? ¿O quién va a consolar a aquel que llora? O mejor tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué lloramos los hijos de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Por qué lloran los hijos de Dios? Porque aquí dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, dice el Señor. Me imagino, hermano querido, cuando el Señor estaba entregando esta enseñanza y estaban los discípulos ahí, ¿no es cierto? Estaban la gente escuchándolo. ¿Cómo puede estar diciendo eso? Bienaventurados los que lloran. Antes había dicho, bienaventurados los pobres de espíritu. Hoy día los fariseos se consideraban ricos espiritualmente. Y él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Después dice, bienaventurados los que lloran. Estaban siendo confrontados, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lloran los hijos de Dios? Entonces dijimos que los seres humanos lloran por muchas cosas. Lloramos por muchas cosas, ¿no es cierto? Algunas de ellas de carácter emocional, otras por situaciones traumáticas, ¿no es cierto? Incluso se puede llorar hasta de alegría, ¿no es cierto? Se puede llorar de alegría. Pero cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran, y este es el centro de la palabra del Señor, hermano. Cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran, no se está refiriendo a eso. La verdad es que Jesús se está refiriendo específicamente al versículo anterior, que habla de la pobreza espiritual. ¿No es cierto? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocerse pobres espirituales, hermano, porque no hemos confrontado una situación real en nuestra vida y que solamente a través del espejo del Espíritu Santo podemos ver la real situación caída en que nos encontramos. Y obviamente esa situación caída, pecaminosa, destructiva, es la que genera, hermano querido, nuestra angustia, nuestro llanto. Porque verdaderamente el lamento por el pecado, la tristeza que produce el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad, sí, hermano, cuando nosotros somos confrontados a la santidad de Dios, al modelo de Dios, ¿no es cierto? En verdad, el ser humano que genuinamente ha sido convertido por el Espíritu Santo no puede menos que llorar. Porque el engaño en que nos encontramos, el velo que el mundo muchas veces nos coloca, y Satanás mismo, ¿no es cierto?, de hacernos creer que no somos tan malos,
de que incluso somos buenos. Sabe que la psicología, las personas que estudian el ser humano, la antropología, habla de que el ser humano es básicamente bueno. Lo contrario es el diagnóstico de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos malos, somos de nacimiento, venimos con la maldad, ¿no es cierto? Pero hoy día en la antropología, ¿no es cierto?, los que estudian al ser humano dicen que el hombre es básicamente bueno, ¿no es cierto? Hay gente incluso que realmente tiene su autoestima muy alta, tienen su autoestima tan alta que es imposible reconocerse pecadores. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor abra nuestros sentidos del entendimiento en esta tarde para poder recibir esta enseñanza que el Señor nos está dando. Sin embargo, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces ocurre un fenómeno sobrenatural que nos coloca al frente del estándar de Dios, y nosotros al encontrarnos con ese estándar, ¿no es cierto?, totalmente desnudos, ajenos, lejanos y además imposibilitados siquiera de acercarnos un poco, obviamente que nosotros lloramos, y es un lloro por nuestra condición, pero también hay un llanto de gratitud, hermano. O sea, nosotros nos vemos enfrentados a la palabra del Señor, nos confronta, ¿no es cierto?, nos deja desnudos frente a un espejo y lloramos, ¿no es cierto?, pero a la misma vez hay un llanto de gratitud por el amor que Dios nos da. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros hagamos lo que hagamos al ser confrontados con la palabra de Dios, hermano, siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a ser pecadores. Es tanto que el mismo Señor Jesucristo va a hablar justamente que la pecaminosidad hasta ese entonces se concebía única y exclusivamente a través del acto propiamente tal, pero el Señor Jesucristo va más atrás, va a la raíz, va al pensamiento, va a la intención, va al sentimiento malo. Cuando dice, si tú piensas o si tú tienes un pensamiento, un deseo malo hacia otra persona, ya lo mataste, ya estás cometiendo un asesinato, ya pecaste en tu corazón. ¡Qué increíble, hermano! Entonces el estándar es sumamente aterrador para nosotros. Porque ¿quién de nosotros, hermano querido, no ha tenido un deseo violento hacia otra persona, un pensamiento malo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un pensamiento malo hacia otra persona? Todos nosotros. Y el Señor Jesucristo no va solamente al hecho de cometer pecado, sino al sentimiento, al deseo que hay en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga en esta tarde. En 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. El apóstol Pablo está enseñando basado en estas bienaventuranzas, ¿no es cierto? Y él agrega y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando el Espíritu Santo entristece nuestro corazón, hermano, entristece nuestro pensamiento, esa tristeza que viene del Espíritu Santo, justamente al contrastar la pecaminosidad con la santidad de Dios, dice que esa tristeza es para vida o para salvación. Qué tremendo, hermano, lo que nos habla el Señor por medio de su palabra. El cristiano, el Hijo de Dios, llora, pero con una tristeza para vida o para salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la tristeza del mundo de la que estamos hablando, ¿no es cierto?, que son las razones mundanas por las cuales los seres humanos lloran, se entristecen, se amargan, dice que produce muerte. Qué importante es entender que uno de los rasgos característicos, hermano, del verdadero cristiano es justamente su tristeza. Pero una tristeza que produce vida, ¿no es cierto?, vida espiritual, es darnos cuenta incluso que siendo ya cristiano nuestra naturaleza pecaminosa está tirando tan fuerte y está buscando recuperar ese espacio que hoy día el Espíritu Santo está llenando. Entonces, hermanos, es bien importante eso, porque hoy día la gente no solamente no llora por sus pecados, sino que los justifica.
y peor aún lo celebra. Por eso es que un cristiano nunca tiene que estar añorando su antigua forma de vivir. Eso es pasado. Nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Un cristiano verdadero que ha sido lavado por la sangre de Cristo no puede estar celebrando las cosas que hacía antes, porque esa llanto era una tristeza para muerte. Pero la tristeza que hoy día tenemos nosotros es para vida y para salvación. Bueno, en el Antiguo Testamento, hermano, hay un relato que aparece en Nehemías durante la reconstrucción del templo, ¿no es cierto? Cuando las personas que estaban regresando de la cautividad en Babilonia, ¿no es cierto? Ahí lo puede ver en el libro de Nehemías, se le empieza a leer a ellos la palabra de Dios. Y es muy interesante porque aparece la respuesta del pueblo. Era un pueblo que llevaba muchos años, hermanos, sin escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchó, dice que fue un llanto colectivo, producto justamente de lo mismo que un cristiano verdadero enfrenta cada día cuando está estudiando la Biblia. Y se está dando cuenta que las demandas de Dios nos producen esa necesidad y esa pobreza espiritual de depender absolutamente de Dios. Entonces, hermano querido, ya para ir terminando, bienaventurados los que lloran, dice, y agrega el versículo, porque recibirán consolación. O sea, hay una promesa. ¿Por qué? Porque es una tristeza que produce vida, es una tristeza que produce salvación, es una tristeza que no destruye, sino que construye el carácter de Cristo en nosotros. Es una tristeza no como la de Judas, que lo llevó al suicidio y a la autodestrucción. Es una tristeza como la de Pedro, que lo llevó al arrepentimiento, en definitiva, a ser el apóstol insigne del Señor Jesucristo, en cuanto a lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos posteriormente. Entonces vemos dos tristezas, ¿no es cierto? Y ambos fueron culpables de alta traición. Ambos negaron al Señor. Sin embargo, vemos a Judas con un arrepentimiento y una tristeza del mundo o para muerte, y un Pedro vemos una tristeza para vida, de arrepentimiento, de reconocimiento, de asumir las consecuencias de su error y de ser totalmente transformado por el Espíritu Santo. Qué tremenda es la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano querido, abarca todas las áreas de nuestra vida, hermano. En la palabra del Señor nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Bienaventurados, dice, dichosos, dignos de ser envidiados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si usted está llorando, si usted está triste, es porque usted está recibiendo la palabra, porque la palabra lo está confrontando, le está mostrando la realidad, la situación real que usted está viviendo, esa situación caída, esa situación pecaminosa, destructiva. Pero el Señor a la misma vez lo está consolando y le está dando vida, y le está dando salvación, y le está dando vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermano querido. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias por su palabra. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, alabo y bendigo tu santo nombre. Mi alma te glorifica, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor amado, por esta enseñanza que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, que estudio tu palabra, veo, Señor, cómo tú, Señor, hablas a mi vida. Veo tú cómo, Señor, tratas, Señor, con mi carácter. Veo, Señor, cómo tú tratas, Señor, en mi familia, Padre Celestial. Oh, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico. Que podamos, Señor, entender que tú eres nuestra única esperanza, que tú eres nuestra única salvación, que si te tenemos a ti lo tenemos todo, no necesitamos nada más, Señor, solamente a ti, porque tu palabra dice que tú eres el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Cuando, Señor, nos concentramos, Señor, y estamos, Señor, concentrados en ti, Padre Celestial, las demás cosas vendrán por añadidura.
si tenemos una linda familia, si tenemos una linda esposa, tenemos lindos hijos, tenemos un buen trabajo, tenemos un hogar, esos solamente son cosas añadidas, Señor. Tenemos que hoy día enfocar nuestra mirada en el blanco, que es Cristo el Señor, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendice a mis hermanos, bendice a aquellos, Señor, que están llorando, Señor. Bendice nuestro país, Señor. Hoy día, Señor, me lamentaba, Señor, al ver un joven, Señor, venezolano, Señor, con sus hijos, Señor, en la calle, y clamaba, Señor, él, Señor, a la gente que necesitaba trabajo. Lo veía sufrir, lo veía llorar, Señor, con sus hijos ahí en la calle, Señor. Ten una mirada de misericordia con esas personas, Señor, y que nosotros podamos actuar también, hacer algo. Me confrontabas tú, Señor, cuando veía a ese hombre, Padre Celestial. Y ese es el verdadero cristiano, aquel que sufre por el dolor de los demás también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, cada día aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy día han dispuesto este día para escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, alabo y bendigo el nombre del Señor. Glorificado sea su nombre. Espero que usted haya recibido esta palabra en su vida, en su corazón. Nos veremos en una próxima oportunidad y que Dios lo bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia